Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, Dios mediante. Eh, Mi nombre es Claudio González, nuevamente aquí para hablar un poco de teopolítica y voy a empezar una serie de videos que tienen que ver con un documento que estoy escribiendo eh, que busca de cierta manera sistematizar de la mejor forma posible, quizás no con tanto detalle como yo quisiera, pero de una forma, espero, entendible para el pueblo de Dios y para el público en general que lo quiera leer. Es un documento que aún está en construcción, aunque me faltan unos últimos detalles. Eh, Cierta perspectiva política basada en las escrituras para esta dispensación actual, como una forma de presentar una ayuda para todo individuo o grupo de ellos que pretenda no solo analizar y ver el tema de la política, ojalá con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, cómo es que Dios lo ve, teniendo en cuenta sus juicios, sus ideas. Eh, y bueno, si un grupo de personas, como actualmente está sucediendo con el Partido Social Cristiano, que antiguamente se llamaba Partido Conservador Cristiano, desea establecer un proyecto político que busque de alguna manera llegar al poder y de esa forma influir mediante eh, las ideas de la fe cristiana en la sociedad, para el bien de la sociedad, para la gloria de Dios, eh, para el avance de la justicia. eh, Puede perfectamente bien tener este documento en vista como una guía, un asunto de establecer propósitos concretos, de tener un horizonte político correcto, porque el horizonte político del cristiano que quiera ver la política, participar en política activamente y entender estos procesos también, debe ser la gloria de Dios y el bien de nuestros prójimos, principalmente obviamente los hermanos en la fe, pero también aquellos que no creen en Dios, pero que no creen en Cristo, pero que mediante el testimonio de nosotros puede verse afectado y puede llegar a creer en algún momento. ¿Ya? Pues bien, este documento tiene por nombre eh, Principios Bíblicos para un Partido Político Cristiano, porque como dije en otro video anterior, donde hablaba de principios, ideas o conceptos preliminares para poder entender este documento, si vamos a establecer un proyecto político cristiano, no puede establecerse teniendo otro parámetro que no sea la escritura, que no sea la Biblia, que no sea la mismísima palabra del Dios Todopoderoso, desde donde se nos enseña a mirar el mundo, eh, teniendo en cuenta su juicio, teniendo en cuenta sus diagnósticos, teniendo en cuenta sus propósitos. Así, y por supuesto teniendo en cuenta su ley, que si vamos a hablar de política y entendiendo que la política está relacionada con el poder, con el poder y en los tiempos actuales el uso, el monopolio que se le da a los estados en términos del uso de la fuerza, de la fuerza coactiva, eh, la ley de Dios tiene mucho que decir al respecto. No solo para la correcta aplicación de la fuerza, sino para evitar los abusos también. Porque una tendencia del hombre que tiene poder es muchas veces corromperse y abusar de ese poder para su beneficio, para beneficios egoístas, que finalmente le traen tanto a sí mismo como a la sociedad que está bajo su jurisdicción, bajo su autoridad, eh, el juicio de Dios. Pues bien, este documento lo voy a presentar acá inmediatamente.
Vamos a cambiar esto un poquito. Consta, principios bíblicos para un partido político cristiano, consta de puntos, versículos bíblicos desde donde se justifican las ideas y ciertas proposiciones presentadas en cierto sentido como una confesión de fe. Creemos ciertas cosas y una vez que se establecen ciertos principios llegamos a una conclusión que en cada punto termina con un por lo tanto. Ya, que lo que por lo menos busco en este por lo tanto, en este último punto, es hacer concreto en términos de acción, en términos de juicio, lo que estas ideas buscan establecer en primer lugar. ¿Ya? El orden por lo general toma en cuenta los 10 mandamientos de Dios, que son la base moral sobre la cual la ley después establece lo que es un delito y lo que no. Y vamos con esto. Ya. El principio número 1 de este documento se llama principio de realidad teísta. ¿Por qué principio de realidad teísta? La historia, y no quiero que piensen que estoy dándole un punto al marxismo en esto, pero la historia muchas veces se presenta como un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto que podríamos llamar dialéctico en cierto sentido, un conflicto entre el bien y el mal, que este bien y mal está presente tanto a nivel social como a nivel individual. Nosotros en nuestra propia naturaleza tenemos un conflicto entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. Bueno, pasando a un tema ya más de antropología bíblica, el ser humano caído, muerto en delitos y pecados, que aún no cree en Cristo, no existe tanto este conflicto entre el bien y el mal, porque su naturaleza caída y su voluntad siempre va a tender hacia el mal. No entendamos el mal en este sentido como aquellos pecados evidentes, sino que el mal expresado en la búsqueda de no la glorificación de Dios, sino la gratificación exclusivamente personal de los propios intereses, que finalmente es la raíz de todo mal. O sea, la falta de fe en Dios produce que el ser humano no tenga como objetivo final de sus acciones, de sus decisiones, la gloria de Dios. Y por lo tanto, todo su actuar, no solamente en términos de pecado, obviamente evidentes, sino que en términos generales incluso, tanto el despertar, tanto el trabajar, como incluso el comer, esté manchado con este pecado que es el no buscar la gloria de Dios. Y bueno, la Biblia define el pecado como la no conformidad con la ley de Dios, la no conformidad, tanto en ser como en hacer con la ley de Dios. Y la falta de fe es la falta de, que es básicamente no considerar lo que Dios dice como verdad, porque la fe en esencia es asentir a una proposición. ¿Qué entendemos por asentir? Tenerla por verdadera. Si Dios dice que vamos a poner un ejemplo muy, muy, muy superficial. Si Dios dice, yo existo, por decirlo de alguna manera, pero tú no crees eso que dice Dios, entonces tú no tienes fe, es decir, tú no crees que lo que Dios dice es verdad. Porque la falta de fe, que es la incredulidad básicamente, no creerle a Dios. Y la raíz de todo pecado siempre tiene por causa el no creerle a Dios en ciertos aspectos.
creemos que quizás Dios no es tan severo como Él es, o quizás no es tan misericordioso como puede ser. Creemos que Dios quizás no va a ver lo que vamos a hacer, no está viendo lo que pensamos, entonces creemos que no nos va a llegar las consecuencias de nuestras decisiones en algún momento y actuamos en virtud de esa incredulidad, de ese no creer ciertas cosas. ¿Ya? Entonces tenemos este conflicto entre el bien y el mal, pero en términos epistemológicos está el conflicto entre la verdad y la mentira. Y esto llevado a la política nos indica que eh, si nosotros en nuestro análisis político y en nuestra búsqueda de un proyecto político cristiano no tenemos en cuenta lo que llamo yo el principio de realidad teísta, nuestros diagnósticos de lo que sucede en la sociedad y nuestros proyectos políticos para dar respuesta a esos problemas van a estar en principio ya viciados, ya en principio errados. Y muchas veces el no tomar en cuenta a Dios, el sacar a Dios y a sus ideas, el sacar a Dios de la ecuación, eh, excluyendo a Dios, el referente pasa a ser el hombre mismo, muchas veces. Aunque en los tiempos actuales ya estamos pasando a un nivel superior, donde el hombre es superado por medio de la deconstrucción del progresismo, es superado como parámetro. Y bueno, pasando a ser el hombre, entonces el hombre se transforma en ley para sí mismo. Y muchas veces sucede que el hombre se olvida que no está solo, el hombre se olvida que hay un prójimo, que se olvida que ese prójimo tiene derechos. Entonces, al querer avasallar a ese prójimo en pro de un proyecto político errado, por decirlo de alguna forma, muchas veces se pasa a llevar al otro. Se le coartan libertades, eh, se le obliga a creer cosas que no son correctas, eh, se le roba, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, claro, disfrazado de un, de un barniz de bondad, de la búsqueda del bien del prójimo, porque estamos acostumbrados a que la gente en política, los partidos políticos no vendan la pomada, como decimos en Chile, no nos mientan diciendo que a ellos lo que les interesa es buscar el bien del prójimo. Estoy diciendo que haya gente que sinceramente piense de esa manera y busque de verdad eso. Pero si me preguntan a mí, yo no creo que sea la mayoría. Y yo creo que mucha de esa gente que también sinceramente busca el bien, al definir ese bien, terminan cayendo en tiranías también, como le pasa generalmente a la gente a ciertos sectores de izquierda, que tienen una perspectiva ética que los mueve hacia la búsqueda de un bien impulsada por la búsqueda de la igualdad. Pero terminan finalmente tiranizando muchas veces las naciones. O el aspecto progresista, que en pro de la empatía, que imbuye también de cierta ética, ciertas proposiciones, se termina coartando la libertad de expresión, por ejemplo. O, creando proyectos políticos nefastos, como por ejemplo los baños, los baños unisex, por decirlo de alguna manera. Porque a fin de de esta empatía buenista y tanto inocentona de no querer dañar a ciertas identidades particulares, aquellas cosas que nos protegen en términos individuales, por ejemplo, que protegen a la mujer, son pasadas por alto y se les expone a un peligro, creando estos baños unisex, por ejemplo, donde ya han habido casos de hombres que aprovechando esta circunstancia han abusado de mujeres. Y bueno,
los que tenemos hijas o hijos en general, porque en realidad en la sociedad actual está como lo mismo, la depravación está a flor de piel y aplaudida muchas veces. Basta recordar las tesis pedófilas eh, de la Universidad de Chile. Ya nada nos puede sorprender. Nada nos puede sorprender. Vamos, entonces. Este principio de realidad teísta consta de 4 numerales. Los voy a leer y voy a explicarlos un poco. Aunque igual espero que estén claros en el mismo documento, que no necesiten tanta aclaración. Ya. Principio número 1. Principio de realidad teísta. Numeral 1. Creemos que hay un Dios trino y uno, y que ese Dios se revela a sí mismo en la Biblia y en la creación. ¿Ya? Partimos por la realidad de la existencia de Dios, o sea, tenemos un Dios que es creador. Este Dios es anterior a todas las cosas. Este Dios es uno en esencia y tres en persona. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por lo tanto, este documento no parte desde un punto de teísmo neutral, sino que parte desde un punto eminentemente cristiano. Entendiendo por cristiano por lo menos lo que es el cristianismo bíblico ortodoxo, que sostiene la existencia de la Trinidad. Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres siendo Dios. Y este Dios se revela a sí mismo en 2 libros, por decirlo de alguna forma. Tenemos la creación por una parte, que es el libro de la experiencia, que estimula lo que ya está dentro de nosotros respecto de quién es Dios, porque todo el mundo tiene dentro de sí una noción de Dios. Es lo que llaman los teólogos el semen religionis, y que explica muchas veces el comportamiento religioso de distintas sociedades. Tenemos una sensación de lo divino, tenemos una noción del ser supremo, del ser superior. Por supuesto, el pecado distorsiona esa noción y finalmente terminamos adorando aquello que no es Dios, como se ve en muchas tribus que terminan adorando animales, terminan adorando estatuas, terminan adorando cosas, e incluso terminan adorándose a sí mismo, como ocurre en la sociedad hedonista actual. Pero la creación nos da evidencia de que hay un Dios, la armonía de las cosas, la correlación y la codependencia entre un objeto y otro, nosotros mismos como seres humanos, nuestra realidad psíquica y biológica, eh, nos da evidencia clara y manifiesta de la existencia de este Dios. ¿Ya? Sin embargo, la creación no es una revelación suficiente en términos de otras ideas. Y de ahí que Dios no solamente se reveló en la creación, sino que también se revela en la Biblia, en la Escritura, donde tenemos la palabra profética más certera, como diría Pedro, más adelante lo vamos a ver, en donde explícitamente Dios nos concede una parte muy ínfima de todo su conocimiento, para que le conozcamos, para que sepamos cuál es su propósito en términos de la creación, en términos de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. No solamente conocemos a Dios, sino que llegamos a conocernos a nosotros mismos a través de Dios, porque Dios nos muestra el verdadero estado de nuestro ser cuando no estamos con Él, y nos presenta una salida para poder mejorar esto, ¿ya? Entonces, creemos que hay un Dios trino y uno, y que ese Dios se revela a sí mismo en la Biblia y en la creación. Numeral 2. Creemos que este Dios es el creador de todas las cosas, y es el creador del ser humano en su realidad física y psíquica.
hombre y mujer los creó, siendo así la familia la base esencial de la sociedad humana, pues uno de sus aspectos es no solo procrear nuevos individuos para la sociedad, sino criarlos en el bien y la justicia para vivir en ella. Acá establezco la realidad de que Dios es el creador de todas las cosas, de todo lo que existe en el mundo físico y espiritual, con excepción de sí mismo, claro, porque Dios es el ser increado, él no es, él, nadie creó a Dios, es una estupidez ese argumento que dice que quién creó a Dios, quien propone y cree ese tipo de argumento en realidad no conoce quién es Dios. Pero Él es el creador de todas las cosas, como dice eh, Juan 1, 3. Bueno, del 1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es antes que todo y todo fue creado para Él, para su propia gloria. ¿Ya? Específicamente me concentro en la creación del hombre y la mujer. Dios creó al hombre, Dios dijo que el hombre no es bueno que esté solo y hizo dormir a Adán y de su costilla creó a la mujer. Por lo tanto, hombre y mujer son creados de la misma esencia, la esencia humana. Ambos son seres humanos, creados a imagen y semejanza del Creador. A imagen y semejanza de Él. Pero, en términos biológicos, físicos, uno es hombre y el otro es mujer. ¿Ya? No existen más sexos, no existen más géneros, porque yo entiendo el género no como la percepción de la propia identidad, porque la percepción de la propia identidad es un asunto demasiado subjetivo y no solamente puede limitarse, aunque estas personas convenientemente lo hacen, no solamente puede limitarse al asunto de las preferencias sexuales o de la identidad propia en términos humanos, sino que al ser una autopercepción de la propia identidad, esa autopercepción tan amplia como seres humanos hay en la Tierra y puede abarcar tanto la identificación con respecto al otro sexo, la identificación con respecto a un género X inventado, no sé, en la cabeza de X personas, o como también puede ser la identificarse con cosas, con animales, etcétera, etcétera, etcétera. No, es un mundo que no tiene límite, un mundo que no tiene fin y que finalmente colapsa en el desastre porque donde te puedes identificar con cualquier cosa, finalmente tú no tienes una identidad propia. No hay donde está todo, no hay donde puede ser todo, finalmente no eres nada. Eh, que es una de las consecuencias desastrosas del progresismo, especialmente de lo que es conocido como la perspectiva de género. ¿Ya? Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer y los creó como la base de la familia. Génesis también habla de que justamente luego de que Dios creara a la mujer, eh, Dios establece el matrimonio y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Entonces la base de la sociedad en la familia conformada entre un hombre y una mujer y su descendencia, ¿ya? Ambos mandatados también, como dice Génesis 1, a sojuzgar la tierra, a multiplicarse y sojuzgarla, dominarla, por decirlo de alguna forma. Reflejando en ellos la imagen de Dios, que los pone como corona de la creación, obviamente con Dios a la cabeza, pero siendo ellos reflejos del reinado y la soberanía de Dios sobre la creación, los agentes de Dios para dominar la tierra, o por lo menos ese era el objetivo principal en el Génesis, en el momento en que Dios creó al hombre y a la mujer, que después esto se distorsionó, bueno, se restaura en Jesucristo. Entonces la familia tenemos que es la base, la célula esencial de la sociedad humana, no solo en términos de procreación. Acá no estoy diciendo que
que existe una obligación de procrear, en términos de que si no puedes hacerlo, eh, estás pecando, por decirlo de alguna forma, como pasa con la gente que es estéril. O si quieres quizá planificar ese paso, no hay problema en ello. No es que tengas que sí o sí en todo momento procurar la procreación, pero es verdad que uno de los aspectos principales de la familia, del hombre y de la mujer, conformada entre un hombre y la mujer como matrimonio, es la procreación. O sea, sus cuerpos fueron creados no solamente para el disfrute sexual, sino que también para traer a este mundo eh, más individuos. Y no solo eso, sino criarlos en el bien y en la justicia para vivir en esta sociedad. Es un aspecto que actualmente está fallando de manera estrepitosa en la sociedad actual. No estamos criando y cuando hablo de no estamos, me incluyo a mí mismo también. Hay que hacer una autocrítica, tanto personal como en términos de sociedad, y cada uno tendrá eh, el deber de hacerse la autocrítica al respecto, pero no estamos criando a nuestros hijos en el bien y en la justicia para vivir en la sociedad. No los estamos criando en la verdad, en conocer qué es la verdad y en amar apropiadamente a nuestro prójimo y en hacer justicia. Básicamente estamos criando individuos que crecen en el hedonismo, en la búsqueda del placer propio, en la búsqueda eh, casi utilitaria de los objetivos. Y esa búsqueda utilitaria se refleja muchas veces en los muchos objetivos de las agendas progresistas, como el aborto, como la eutanasia, eh, como la autonomía progresiva de la infancia, cuando se ataca el principio eh, de la autoridad de los padres sobre los hijos, principalmente en educación, por ejemplo, que se ve de manera evidente eso. Todo este tipo de cosas finalmente transforman a nuestros hijos en extrañamente, porque muchas de estas ideas buscan establecer una empatía colectiva, pero finalmente terminan creando individuos altamente hedonistas, altamente individualistas, que tranquilizan su conciencia defendiendo causas superficiales y erradas, y muy erróneas también. Por lo tanto, Dios nos entrega el deber no solamente de vivir en justicia, vivir en verdad, y vivir en amor al prójimo, glorificando a Dios, sino que el deber de criar a nuestros hijos para que repliquen ese comportamiento también y sean un aporte real a la sociedad. Y un proyecto político tiene que tomar en cuenta esto, tiene que proteger a la familia eh, para que la familia cumpla el deber establecido por Dios para ellos, ¿ya? Punto 3. Creemos que providencialmente Dios creó y dirige este mundo en base a principios y realidades evidentes en muchos ámbitos de la existencia humana, principios que se superponen y muchas veces conflictúan con el deseo del ser humano. Como dije anteriormente, el pecado muchas veces, si es que no, la mayoría de las veces, nos lleva a suprimir la verdad, nos lleva a trastocar, a distorsionar la realidad teísta, por decirlo así. Y leemos finalmente el mundo vemos el mundo como si tuviéramos miopía, como si tuviéramos astigmatismo, pensando que en realidad estamos viendo la verdad, estamos viendo las cosas como son. Y en base a esa visión del mundo, tomamos decisiones, diagnosticamos problemas y le damos soluciones muchas veces eh, desastrosas, totalmente desastrosas. Eh, por ejemplo,
Pensemos en la Alemania nazi. Hitler pensaba que el problema de su sociedad era eh, estaba encarnado en los judíos. Eh, y pensó que el bien de la sociedad era eliminarlo, por ejemplo. Tenemos las sociedades fascistas también, con un ultranacionalismo que cae en el totalitarismo. Tenemos las sociedades marxistas, socialistas, que en pro, bueno, yo no sé si están así, eso es lo que dicen, en pro de la búsqueda del bien del hombre, del bien del pueblo, terminan tomando, estableciendo proyectos que destruyen la individualidad, destruyen la libertad, destruyen la sociedad y que finalmente con el tiempo terminan no solamente llevando a la miseria a la gente, sino que a fin de mantenerse en el poder caen en abusos tremendos. No voy a dar ejemplos porque están a la vuelta de la esquina. Y sin ir más lejos, acá en Chile se intentó algo así eh, con el proyecto de nueva constitución. Gracias a Dios fracasó porque era un proyecto totalitario, totalmente totalitario. Pero esta gente piensa que le hace un bien a la sociedad, le hace un bien a la sociedad entregándole poder a ciertas personas para que eh, ataquen la libertad de aquellos que ven como sus oponentes, que muchas veces no lo ven como adversarios, sino que los ven como enemigos. ¿Ya? Llegamos a la conclusión. Por lo tanto, creemos que providencialmente creó y dirige este mundo. Dios creó el mundo y Dios lo creó en base a ciertos principios como la gravedad, por ejemplo. O sea, todo lo que sube tiene que bajar. Es un principio que no se sostiene en nada, sino que es un principio que Dios constantemente lleva a la acción en la creación. O que Dios creó al hombre, al ser humano como hombre y mujer. Y muchas veces el ser humano, al negar esta realidad, lo único que hace es cerrar los ojos y caminar frente a una muralla pensando que no está ahí. Y eso hace que finalmente muchos de estos proyectos fracasen y no solamente fracasen, sino que al fracasar eh, dañen y afecten a mucha gente, por decirlo de alguna forma. Si es que no se cae en tiranía, por supuesto. Ya. Punto 4. Por lo tanto, digamos a la conclusión, sostenemos que todo proyecto político o legislatura que no solo no tome en cuenta a Dios y a estas realidades, sino que vaya en su contra, está no solo destinado al fracaso, sino que en los hechos llevará al país a su destrucción y a su gente a la opresión y al sufrimiento, puesto que necesariamente se verá enfrentado a la realidad inevitable de la creación de Dios y sus indefectibles procesos, causas y efectos. La realidad teísta debe ser tomada en cuenta a fin de tener diagnósticos correctos y proponer políticas públicas realmente beneficiosas para la sociedad en su conjunto. Un ejemplo concreto en el Chile actual es el ejemplo de la seguridad. Si nosotros pensamos, como mucha de esta gente del progresismo piensa, que el ser humano que daña a su prójimo en realidad es una víctima de la sociedad en la que está, de la sociedad consumista, capitalista, en la que vive, como a la gente le gusta panfletear, eh, se van a tomar medidas que, como actualmente sucede, muchas veces se les dé más derecho al victimario que a la víctima. Se busque muchas veces aplacar la justicia contra el victimario y dejar a la víctima en total indefección. Porque finalmente el victimario, según esta perspectiva, es una víctima de la sociedad. Su actuar es culpa de la estructura de las cosas. Y la responsabilidad personal muchas veces es anulada por esto.
La Biblia no, pues la Biblia enseña que el ser humano es un ser caído, que el ser humano toma decisiones propias, independiente del contexto en que se encuentre, y es responsable de esas decisiones. Y tiene que sufrir las consecuencias de las decisiones que toma. Toma malas decisiones, eh, debe sufrir las consecuencias de esas malas decisiones, de una u otra manera. Y la justicia, aquellos pecados sobre los cuales tenga jurisdicción, debe hacer sentir las consecuencias de estas decisiones y tener una perspectiva que tenga la víctima primero. Pero si nosotros dejamos de lado lo que Dios dice respecto del ser humano, el ser humano caído, vamos a caer en políticas garantistas, puertas giratorias, en jueces que dejan libres a delincuentes, en autoridades que indultan destructores sociales, lacras, autoridades que dan subsidios a gente que ha destruido eh, sociedades, por ejemplo, en autoridades políticas que apoyan al lumpen. Y todo esto parte desde una perspectiva que no toma en cuenta lo que Dios dice. Una perspectiva incrédula que finalmente termina siendo dañina de manera evidente en la sociedad. Sufrimos los efectos en nuestro vivir diario. Sufrimos los efectos cuando salimos a la calle y no podemos estar seguros de si vamos a volver a nuestras casas, por ejemplo. Porque la impunidad es tal y las políticas públicas son tan malas que finalmente nosotros y nuestras familias que buscamos de manera honesta tratar de llevar el pan a nuestras casas y de vivir nuestras vidas, terminamos pagando el precio por las ineptitudes de nuestras autoridades, en virtud de que no ven las cosas como debiesen ver. Y un proyecto político cristiano debe tomar, para mí esto es de perogrullo, pero debiese tomarla en cuenta la perspectiva teísta, la perspectiva de Dios, de la realidad, para poder realmente ser un aporte a la sociedad y buscar la gloria de Dios y aportar a nuestros prójimos eh, en varios aspectos. ¿Ya? Acá tenemos unos pasajes bíblicos que fundamentan este primer principio. Los tengo acá. ¿Ya? Entonces tenemos Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pasaje evidentemente nos muestra la realidad de que Dios es el creador, que Dios es antes que los cielos y la tierra. Porque la expresión en el principio es una expresión que se remonta a aquel punto en que comienza el tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra. Eh, lo cual implica necesariamente que Dios es antes que todas las cosas. Al ser Dios el creador de los cielos y la tierra, Dios es el que les da el propósito, Dios es el que le da el significado, Dios es el que norma qué es lo que pasa en estos cielos y en esta tierra. Y Dios es el ser supremo que dirige las cosas y lo ve. ¿Ya? Tenemos Génesis 1, 26, del 26 al 30, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Ya? Acá volvemos a la creación, Génesis 1, Adán y Eva. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es una reminiscencia a la Trinidad, la conversación intratrinitaria, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo concuerdan en la creación y crean al hombre a imagen de Dios.
Pero no solamente lo crean a imagen de Dios. Aquí la palabra hombre es tomada en términos genéricos, con referencia al ser humano abstracto. Sin embargo, este ser humano no solamente fue creado a imagen de Dios, que es lo que tiene en común todo ser humano, sino que este ser humano también fue creado eh, varón y hembra, hombre o mujer. ¿Ya? Entonces tenemos que, en términos de humanidad, en términos de psíquico, por decirlo de alguna forma, el hombre y la mujer son iguales. Ambos fueron creados a imagen de Dios. A ambos se les dio el señorío sobre la creación. ¿Ya? Pero en términos físicos, en términos biológicos, este ser humano que fue creado a imagen de Dios, fue creado varón y hembra, hombre y mujer, y no hay más, no hay más. Además los creó hombre y mujer como complemento, son un complemento, ¿ya? Son la base de la sociedad. Dice que los bendijo, les dio, bueno, les dio la orden de fructificar y multiplicarse, obviamente, llenar la tierra, hizo juzgarla y señorear en los peces, ya. Tiene que ver con el dominio. El ser humano tiene que, es como un jardinero sobre un jardín. La tierra es su jardín. Tiene que cuidar de la tierra, tiene que producirle de la tierra, tiene que tomarla, moldearla para el bien suyo y del resto. Siempre con buenos propósitos, y Dios le dio señorío sobre las bestias, sobre no solamente sobre la tierra, sino que también sobre los seres vivientes sobre él. Y ojo, no solamente les dio eh, dominio sobre ellos, sino que hay un asunto de codependencia, claro. El hombre cuida la tierra, pero el hombre también aprovecha del fruto de la tierra y aprovecha de los animales también. Se los dio para comer. Toda planta verde y los animales en los que vivía serán para comer. ¿Ya? Entonces el sustento del hombre también proviene de la tierra, proviene de la creación. El hombre reina, pero el hombre también toma provecho de esto para su bien. Y es una bendición que le dio Dios a este hombre. Vamos a otro pasaje. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En este pasaje, en contexto, habla de la creación de la mujer. Dios acerca a Adán a todos los animales para que les ponga nombre, pero no halló en los animales una ayuda idónea. Entonces Dios crea a la mujer como su complemento perfecto para el hombre. ¿Ya? Esto lo expreso como realidades, o sea, el hombre y la mujer son realidades objetivas, y son objetivas no solamente porque las vemos, sino que son porque Dios nos las revela como tal, y son realidades que deben tomarse en cuenta, o sea, todas estas perspectivas que tratan de desarticular la identidad femenina y masculina, eh, son dañinas para la sociedad, principalmente, no solamente porque proponen una mentira, proponen que el individuo viva en una fantasía constante que le va a llevar finalmente a chocar con esa pared que mencioné anteriormente, sino que en términos de políticas públicas es desastrosa, muy desastrosa y dañina para la sociedad como un todo. ¿Ya? Por ejemplo, la ESI, que propone la abolición de los estereotipos de género, que es otra forma de llamar a aquella idea de destruir la identidad objetiva de nuestros niños basada en hechos evidentes como es la biología del hombre y la biología de la mujer. Lo disfrazan como abolición de los estereotipos de género, pero finalmente se trata de eso, finalmente se trata de confundir y trastocar la identidad de nuestros niños. Y eso es una política pública. Un proyecto cristiano va a buscar abolir ese tipo de políticas y establecer políticas basadas en los hechos. O por último,
contrario a lo que hacen este tipo de políticas que buscan apartar las visiones opuestas a estas, dejar en libertad para que los padres decidan qué le enseñan a sus hijos bajo su propia responsabilidad, por supuesto. Porque muchas de estas perspectivas progresistas no solamente proponen una idea de sociedad, sino que buscan imponerla a la sociedad. El proyecto de nueva constitución en el que fue rechazado, gracias a Dios, en el capítulo que hablaba de la educación, del derecho a la educación, establecía ciertos fines y principios que eran excluyentes de otras perspectivas que no fueran perspectivas progresistas. Y aquellos establecimientos educacionales que buscaran que el Estado los reconozca como tales, con todo lo que eso significa, tenían que plegarse a estos fines y principios, por obligación. Y a cualquier persona con dos dedos de frente que haya leído ese derecho, se daba cuenta, pero de inmediato, que era el fin de la educación cristiana. Porque uno de estos fines y principios establecía que había que buscar la abolición de las estereotipos de género. Y eso, para la educación cristiana, es desastrosa, porque a nosotros Dios nos enseña que el ser humano fue creado hombre y mujer por Dios. Y que no hay más identidades a las cuales replegarse que es. Ir contra esa identidad es ir contra la verdad, es ir contra la realidad. ¿Ya? Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que hablé anteriormente. La creación nos habla de Dios. Nosotros, al mirando incluso al espejo, aunque queramos negarlo, vemos la mano de Dios en todas las cosas. La vemos en nosotros, la vemos en la naturaleza. Cuando miramos al cielo, vemos su poder. Ese es uno de los libros de la revelación de Dios que no podemos dejar de lado. Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Volvemos a lo mismo. Acá Dios, antes que todas las cosas, y el Creador todopoderoso, creó la tierra, creó al hombre. Lo hizo con sus manos. Dice, yo, mis manos. Obviamente todo un antropomorfismo, pero se entiende la idea. Dios es el que formó todas las cosas. Dios es el creador. Esa es la realidad. ¿Ya? Romanos 1, del 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto de detener con injusticia la verdad tiene que ver con el hecho de que nosotros mismos tenemos nociones de lo que es la verdad. Sabemos que hay un Dios que es un creador. Tenemos nociones de lo que es bueno y de lo que es malo, pero nosotros suprimimos estas nociones en injusticia. Nos engañamos a nosotros mismos con otras ideas, distorsionamos estas ideas. Lo que finalmente nos hace que veamos el mundo con unos lentes miopes. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ahora, ¿cómo se los manifestó en la creación? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación nos indica que hay un Dios. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, sabemos que esto no puede haber salido de la nada, haber sido fruto de una explosión aleatoria de eventos cósmicos. No, eso no es así. Dios creó todas las cosas. Hay una armonía que percibimos, que vemos, que revela que tenemos un Dios racional, un Dios coherente, que creó todas las cosas para que funcionen e interactúen y haya sinergismo entre una y otra cosa. ¿Ya? Y también tenemos nociones de lo que es bueno y de lo que es malo. Y esas nociones también
nos acusan en nuestra conciencia cuando nosotros hacemos lo malo, cuando emitimos un juicio incorrecto. Ya dice, segunda de Pedro 1, 19, 21, nos habla de la Biblia. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá Pedro habla de la Escritura. Claro, en ese tiempo él hablaba precisamente de lo que la ley, los salmos y los profetas del Antiguo Testamento. Pero también en otra parte equivalen las palabras de Pablo, los escritos de Pablo con las escrituras. Los hace equivalentes. Y nos dice que esta palabra es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es básicamente lo que yo vengo a establecer desde un principio. Si queremos establecer un proyecto político cristiano, queremos hacer teopolítica correcta, si queremos hacer un diagnóstico correcto de las cosas que suceden en la sociedad, y somos cristianos, tenemos que partir usando esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, que es la Biblia. La Biblia nos tiene que enseñar cómo mirar el mundo. En general, pero acá en este particular, cómo observar los fenómenos políticos de manera correcta y sociales también. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Acá básicamente establece que el origen de la revelación no es privado, no es humano, no es que se haya emanado del ser humano su propia individualidad y autonomía, sino que, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá la palabra inspiración, theoneustos, si mal no recuerdo, en griego, más que inspirar es expirar, echar afuera, es como soplar. Cuando la Biblia se nos habla de qué es la Biblia, se nos dice que fue inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios inspiraron por medio del Espíritu Santo la palabra. De manera que la Biblia nos trae las verdaderas palabras de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aquellos santos hombres que Dios usó como agentes para escribir las escrituras fueron como sus lápices de colores, por decirlo de alguna forma, que Dios usó para pintar un paisaje, que es la Biblia. Cada uno con su propio color, cada uno con su propia forma, pero finalmente haciendo aquello que Dios específicamente estableció que hicieran y escribiendo aquello que Dios específicamente estableció que escribieran. Por lo tanto, tenemos en la Biblia la palabra profética más segura para que nos enseñe respecto a estas cosas. Ok, eso es todo. Bueno, entonces recapitulando, el primer principio es el principio de realidad teísta. Todo proyecto cristiano que busque establecerse como tal, y todo individuo cristiano que busque mirar los fenómenos políticos y sociales de manera correcta, tiene que fundar sus juicios sobre presuposiciones bíblicas, sobre ideas extraídas de las escrituras. No puede ser de otra forma. Quien no tome en cuenta esto, finalmente va a terminar haciendo diagnósticos errados, y si lo llamo esto a términos políticos, estos diagnósticos errados se van a traducir en políticas públicas nefastas, en gastos de plata innecesarios, en proyectos políticos totalitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente como cristianos no queremos eso. Nosotros queremos glorificar a Dios en todos los aspectos, particularmente en este aspecto que tiene que ver mucho con el destino de las naciones, el destino de los pueblos. Eso más que nada. Espero que esto sea para su edificación, que sea para el bien de sus almas.
espero que haya sido claro. Si hay alguna duda, si tienen alguna consulta, pueden, eh, acá están mis redes sociales, pueden comunicarse conmigo. Ese es mi seudónimo donde me pueden encontrar en todos lados. ¿Ah? Los invito también a darle like a este video. Los invito a suscribirse a mi canal. Voy a estar haciendo esta serie de videos con estos principios bíblicos para un partido político cristiano, hablando un poco de teopolítica. Y también, si es que quieren ser de bendición, pueden apoyarme en Patreon. Ahí está el link de la descripción. Y eso, que Dios les bendiga. Nos veremos en otra ocasión. Espero que sean bendecidos en todos los aspectos de sus vidas, en sus familias y tomen en cuenta a Dios a cada paso que den. Salud.